Buenos días, amados hermanos, que Dios los bendiga. En esta mañana quisiera hacer un ensayo, a ver si es que se oye. Y antes de compartir el devocional, quisiera invitarles a escuchar un himno para la gloria y alabanza del Señor. Hay un nombre nuevo escrito en la gloria. Alabado sea Dios. Una vez perdido vivía yo, lejos y vagante en error, mas la voz de Cristo me alcanzó, me llamó con tierno amor. Hay un nombre nuevo en la gloria, mío es, y los ángeles cantan la gloria, salvo es el pecador. Hay un nombre nuevo en la gloria, mío es, todos mis pecados ya son perdonados, gloria al Señor. Alabe al Señor, gloria a Dios. Su nombre está escrito en la gloria. Cantos de alegría elevo a mi Rey y buen Salvador. Todos mis talentos a Cristo doy, que me use por su amor. Hay un nombre nuevo en la gloria, mío es, y los ángeles cantan las glorias, salvo es el pecador. Hay un nombre nuevo en la gloria, mío es, todos mis pecados ya son perdonados, gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Señor. Amén. Bendito sea Dios. Espero haya disfrutado esta alabanza y sobre todo se goce en que su nombre está escrito en la gloria. Si usted es un hijo de Dios, lavado por la sangre de Jesucristo. En esta mañana el devocional se titula Llamado por el nombre. Y la lectura la encontramos en Génesis 16, versículos del 6 al 16. Y respondió Abraham a Sarai: He aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Sur. Y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió: Huyo delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová: Vuélvete a tu señora y ponte sumisa en su mano. Le dijo también el ángel de Jehová: Multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además, le dijo el ángel de Jehová: He aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Y él será hombre fiero, su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces llamó el nombre de Jehová, llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba: Tú eres Dios que ve, porque dijo: ¿No he visto también aquí al que me ve? Por lo cual llamó al pozo del viviente que me ve. He aquí está entre Cades y Beré,
Agar dio a luz un hijo a Abraham y lo llamó Abraham el nombre del hijo que le dijo a Agar, Ismael. Era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Dios bendiga su palabra. Vamos a leer el devocional. Era una joven adolescente viajando sola y había perdido mi vuelo de conexión. No tenía idea de cómo continuar mi viaje. Confundida y asustada, me sentí desamparada y comencé a llorar. De pronto alguien dijo: Marion, ¿a dónde vas? Era una amiga que iba a tomar su próximo vuelo. Ella me llevó al mostrador de servicio, donde me acomodaron en un vuelo para llegar a mi destino. 45 años después, aún recuerdo la sorpresa de escuchar mi nombre en ese aeropuerto. Alguien me conocía y estaba allí para ayudarme. Me imagino que Agar también se sintió perdida en medio del desierto. Qué sorpresa el escuchar a alguien llamarla por su nombre. Alguien la conocía y sabía cómo guiarla. Ese alguien era el Dios que todo lo ve, quien envió al ángel para ayudarle. Agar siguió la dirección de Dios y se convirtió en la madre de Ismael. A veces nosotros también podemos sentir confusión y temor, pero al meditar en la palabra de Dios y orar, veremos que Dios nos conoce por nombre y nos ofrece gracia para el oportuno socorro. Y dice la oración: Dios, que velas por nosotros. Gracias porque siempre estamos bajo tu cuidado. Amén. Y el pensamiento dice: Dios nos llama por nuestro nombre y nos ofrece guía y ayuda. Bendito sea el nombre del Señor. Tan apropiado fue el nombre del devocional, llamado por el nombre como si hubieran puesto o lo hubieran titulado El Dios vivo que me ve, ¿verdad? Porque ambas cosas son una realidad en la vida del que ha conocido la bondad de Dios en Cristo Jesús. Dios nos ve y Dios nos conoce por nuestro nombre y Dios cuida de cada uno de nosotros. Es una gran bendición lo que en esta mañana nos enseña la palabra de Dios. En la experiencia de esta joven y en la experiencia de Agar, esta mujer que se vio en cierta manera humillada por Sarai, la esposa de Abraham, que no le había dado hijos. Sin embargo, ella sí le había dado hijos. Cierto es que Agar a veces Agar no está confundiendo a los personajes, pero definitivamente el hecho de que Agar le hubiera dado hijos a Abraham fue motivo de celos de parte de Sarai. Y la vida se le estaba haciendo imposible allí hasta que la mujer, Sarai, le dijo: mira, vete. Y pues Agar en el desierto, en medio de la soledad y la frustración, experimenta esta visita de parte de Dios, que le dice: Agar, ¿qué haces aquí? ¿A dónde vas? Como que se hizo evidente para ella el amor y el cuidado de Dios por su vida, aun cuando ella era la concubina y no la esposa oficial. Y la promesa de Dios se cumplió y Agar regresó y pudo estar bajo la protección y el cuidado de Dios y de las leyes que funcionaban para las concubinas en ese contexto. Pero gracias a Dios que la promesa se cumplió, y a pesar de que nosotros todos sabemos, ¿verdad?, las implicaciones de esta metida de pata de Abraham y los descendientes de Ismael, ¿quiénes son?, ¿verdad? Todos los árabes. Pero el mismo Dios fue el que le dijo: vas a concebir y vas a tener un hijo y llamarás su nombre Ismael y él habitará en medio de sus hermanos. Así que Dios, que conoce todas las cosas y en cuyas manos está la historia de este mundo, sabía lo que estaba sucediendo. Así que bueno, hermanos, el viviente que nos ve, nos cuida. Hay otro personaje que quizás en un momento difícil de su vida, quizás no, un momento bien difícil de su vida, y que hace poco hablamos de él,
fue Elías, que estaba huyendo de Jezabel y estaba temeroso, estaba a punto de entrar en una de las más grandes depresiones de su vida y se retiró, se escondió, pensando que todo se había acabado quizás, victimizándose, el único profeta que ha quedado, y recordamos las palabras del Dios que nos ve, que se acerca a Elías y dice: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí? Y en el transcurso del relato encontramos como que Dios le dice: levántate y come, porque el largo camino te resta. Todavía, Elías, tienes que continuar con tu ministerio. No se ha terminado aquí el asunto, así que ponte sobre tus pies y cobra ánimo. Dios trató con su siervo, Dios cuidó de Elías, aún en esa depresión de la cual no salió totalmente en toda su vida, pero el cuidado de Dios se hace palpable y Él nos llama por nuestros nombres, porque Él nos conoce. Fuera de contexto de estar deprimido y triste porque alguien nos echa del hogar o porque está huyendo de alguien que me quiere matar, o el caso de la muchacha que nos escribe el devocional, estaba perdida allí en ese aeropuerto sin saber qué hacer y de pronto sale la voz de su amiga. Es algo que podemos nosotros palpar, ¿verdad?, como una evidencia de la gran misericordia de Dios con nuestras vidas. Pero hay otros contextos en los cuales podemos nosotros encontrarnos situaciones de diferente naturaleza a estar sintiéndonos perdidos o en una depresión, en un asunto de desesperación. Hay otras situaciones también donde amerita que Dios venga y nos llame por nuestro nombre. Y quizás estas situaciones tienen el potencial de pasar desapercibidas y no se les presta quizás la atención que merecen, pero a la luz de la palabra de Dios son situaciones todavía mucho más delicadas que las que experimentó Agar o la que experimentó Elías. Y estas situaciones varían. Yo tengo 3 ejemplos que quiero poner, que eventualmente pudiéramos nosotros estar en alguna de estas situaciones. Ojalá que no, ¿verdad? Por lo menos en 2 de ellas potencialmente podemos estar con toda seguridad. Y si no lo hemos estado, ya pudiéramos estarlo. Pero son situaciones en las que nosotros podemos también apreciar cómo Dios nos conoce por nombre y está dispuesto para ayudarnos. Y en este caso, la situación se hace mucho más, vamos a decir, importante en el contexto que ocurre, porque Dios no llama una vez, sino que hace uso del nombre 2 veces. Y en el contexto judío, cuando alguien que va a hablar a otra persona lo llama 2 veces por el nombre, está anunciando algo importante que va a decir. Es decir, que cuando te dicen José, José, ya José para bien las orejas y dice: bueno, aquí me va a venir algo importante, más vale que escuche. Bueno, ese es el contexto de estos personajes, en los cuales el Señor, en un momento dado, donde quería afirmar una verdad importante, que la gente entendiera, lo llamaba 2 veces por el nombre. Y el primero de ellos fue el caso del mismo Simón Pedro. Todos conocemos las características del apóstol Pedro, ¿no? Este discípulo impetuoso. Algunos han dicho, basándose en el estudio de los temperamentos, que Pedro era el típico sanguíneo, el hombre de sangre ardiente que no piensa 2 veces lo que va a decir y siempre está en la primera plana, impetuoso, dispuesto a todo. Y el Señor, conociendo a Pedro y sabiendo lo que iba a suceder con él, la prueba que iba a sufrir, porque Satanás había pedido a Pedro para zarandearlo, el Señor le dice: Simón, Simón. O sea,
Simón, cálmate, escúchame bien. Simón, Simón, Satanás te ha pedido para zarandearte y yo he rogado para que tu fe no falte. Y el apóstol tuvo que entender claramente lo que el Señor le estaba diciendo al anunciar 2 veces su nombre. Y conocemos, ¿verdad?, todo lo que tuvo que pasar este discípulo del Señor y cómo Dios tuvo que tratar con él grandemente para que el apóstol Pedro, o Pedro, el discípulo, llegara a ser el apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, y que hablaba a las multitudes se salvaban, y que estuvo dispuesto después a morir por la causa del Señor, como fue una realidad en su vida. Otro personaje que podemos mencionar en este contexto fue Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, este joven rabino, educado a los pies de uno de los más grandes maestros de la época, Gamaliel, dotado con una gran inteligencia y dones tremendos, estaba a punto quizás de desarrollar el sueño de su vida, de servir a Dios en el contexto del judaísmo, como rabino, y quién sabe cuántas esperanzas tenía el apóstol, cuántos sueños, cuántos planes él tendría. Pero precisamente cuando él estaba en camino de cumplir con parte de ese sueño, iba a Damasco persiguiendo a los discípulos de Yeshua, el apóstol o Saulo de Tarso fue tirado a tierra y escucha una voz del cielo que le dice: Saulo, Saulo. 2 veces el Señor lo llama por su nombre para anunciar algo importante. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. O sea, estás dañándote a ti mismo con lo que estás haciendo. Y entró en razón Saulo de Tarso, conocemos la historia, quedó ciego y en ese momento, y después fue enviado a Ananías para que orara por él y se le mostrara, ¿verdad?, cuál era el propósito de su vida. O sea, Dios le cambió el rumbo completamente a Saulo de Tarso. Ya no iba a ser el rabino entre los eruditos judíos, sino sí iba a continuar en el contexto del judaísmo, porque eso tenemos que aclararlo. Pablo fue judío y murió judío. Solamente que ahora él tendría una misión muy específica de predicar el evangelio entre los gentiles y enseñarles a temer al Dios de Israel. Él no se convirtió a Jesucristo en el sentido que nosotros conocemos hoy. No se convirtió al cristianismo. El cristianismo no existía como tal, como nosotros lo conocemos hoy. Entonces, Saulo de Tarso fue alguien que abrió sus ojos a la realidad de la mesianidad de Jesús y se dispuso a servirle como él, el Señor, tenía preparado para su vida. Pero en ese contexto de confusión, el Señor vino y le dijo: Saulo, Saulo. Y le dijo lo que tenía que decir, que iba a cambiar totalmente su vida. Y el último personaje en que nosotros observamos que fue llamado por su nombre, en este caso fue llamada por su nombre 2 veces, fue Marta, la hermana de Lázaro, el de Betania, amigo de Jesús. Conocemos la historia: murió Lázaro y fue sepultado. Se le dio aviso a Jesús para que viniera, pero Jesús demoró 4 días en llegar. Y cuando llegó, pues lógicamente ya la gente dijo: bueno, ¿para qué? ¿Para qué viniste, verdad? Y Marta le dijo: Señor, si hubieras venido antes, mi hermano no hubiera muerto. Y entonces él le dijo: sí, yo sé que resucitará, yo sé que mi hermano resucitará en el día postrero. O sea, en el día de la resurrección. Marta estaba bien, teológicamente hablando, ¿no? Lo que Marta no sabía era con quién estaba hablando, aparentemente en ese momento. Y ante esa situación de duda de Marta, de conformidad,
a la muerte de su hermano, el Señor le dice: Marta, Marta, yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Tendría que entender bien que Lázaro iba a resucitar ahora, porque la resurrección y la vida estaba allí. Todavía Marta, en otro contexto, cuando recibe la visita de Jesús en su casa, y estaba allí su hermana María, Marta se pone a trabajar y a preparar una buena comida para el Señor. Qué bueno, ¿no? Una persona que atendía al visitante, y eso era muy importante en ese contexto, lo que es la hospitalidad. O sea, Marta no estaba haciendo nada equivocado, estaba en lo correcto y estaba haciendo algo bueno, algo digno de alabanza. Estaba preparándole una buena cena al Señor y quizás recogiendo y limpiando. Sé que las mujeres son buenas para eso, ¿verdad? Y benditas sean las mujeres, si no nos moriremos nosotros en la podredumbre, en el churre. Bueno, los que estamos solos tenemos que hacer un esfuerzo y más o menos. Pero si viene una mujer y ve, dice: uff, aquí falta una buena limpiada. Bueno, el punto es que Marta estaba muy afanada con las cosas de la casa. Y María, su hermana, estaba a los pies del Señor, escuchando su palabra. Y viene Marta y todavía le reclama al Señor: Señor, ¿no te da cuidado de que María está aquí sentada y yo estoy con toda la carga del trabajo de la casa? Y era cierto, solo que ella no estaba en el 20, como dicen algunos, no le había caído el 20. En ese momento, la prioridad y lo más importante no era el preparar la comida o hacer los quehaceres de la casa, sino escuchar a Jesús, que seguramente era la última vez que lo iban a tener allí con ellos. Y por eso el Señor le dice: Marta, Marta. Y ella se prepara, porque ya sabe lo que viene. Viene una reprimenda, una llamada a la atención. Dice: estás muy ocupada en muchos quehaceres, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la mejor parte. O sea, en ese momento, lo más importante era estar a los pies del Señor. Y Marta aprendió una lección que nosotros debiéramos aprender en esta mañana. Debemos aprender a escoger entre no solamente lo bueno y lo malo, porque eso es relativamente fácil. Cuando tenemos dos opciones y podemos darnos cuenta qué es lo bueno y qué es lo malo. Y saber escoger lo bueno de entre lo malo es relativamente fácil. Pero lo que es difícil a veces es escoger entre lo bueno y lo mejor. Y allí, en ese contexto de Marta y María, el hacer los quehaceres y preparar la buena comida era bueno. Pero lo mejor era estar a los pies del Señor, escuchando su palabra. Y a veces nosotros estamos equivocándonos en eso. Y pensamos que porque estamos haciendo cosas buenas, tenemos la aprobación de Dios. Pero quizás estamos descuidando lo mejor. Y tenemos que tener un equilibrio en nuestra vida. Y saber aprovechar esas oportunidades que no se van a repetir, como fue el caso de la visita de Jesús. Y poder entonces priorizar lo que es mejor, lo que es la excelencia. Porque esas situaciones no se dan todos los días. Y tenemos nosotros que aplicar el mismo principio. No sé cuál sea la condición de su vida en esta mañana. Yo dudo mucho de que estemos en la situación de Saulo. No somos enemigos de Cristo. No estamos en contra de la fe. No. Pero muy probablemente pudiéramos estar en la situación de Agar, en la situación de Simón, Pedro, en la situación de Elías o en la situación de Marta. Porque somos seres humanos y pudiéramos encontrarnos en una tristeza, en una depresión, en un desánimo, en un temor de alguna cosa que puede venir a nuestra vida, o nos sentimos menospreciados, como Agar se sintió,
por Saraí. No sé, pudiéramos estar como Simón, creyéndonos la última Coca-Cola del desierto, que nadie como yo, todos podrán negarte, pero yo no, Señor. Una confianza a veces desmedida en la carne, en nosotros mismos. O pudiéramos estar como Marta, quizás este sea el caso más apropiado o más común, digamos, en el cual podamos encontrarnos en el afán y en la ansiedad, envueltos en los quehaceres del día, en querer asegurar el futuro, tener una buena cantidad de dinero reunida para por si acaso, tener víveres, tener esto, asegurarnos de un buen trabajo, de tener las cosas materiales que necesitamos, alcanzar los sueños que nos hemos propuesto. Y quizás esas cosas nos están quitando lo mejor, que es estar en comunión con Dios, que es verle en su hermosura, es disfrutar de su presencia, es alimentarnos de su palabra y gozarnos en Él. Quizás eso que es lo mejor es lo que está sufriendo en nuestras vidas, está careciendo en nuestras vidas. Tenemos que hacer un acto, hermanos, pararnos y pensar qué cosa es lo que nos está robando la comunión con Dios. Y esto es tan delicado, tan perspicaz, que puede ocurrir aún en el contexto del ministerio. Hay mucha gente muy ocupados en el ministerio y tienen una agenda muy llena, muchas actividades de diferentes naturalezas. Pero ese activismo muchas veces roba el tiempo de la presencia de Dios, de la comunión con Dios, de la búsqueda de Dios. Y mucho trabajo sin comunión no es nada provechoso, porque Dios no podrá hacer uso de nosotros para quebrantar los corazones y traerlos a la salvación si no estamos en comunión con Él. Tendremos muchísimas actividades muy buenas y vamos a mantener a la gente ocupada, pero eso no es lo mejor y tenemos que hacer un equilibrio. Sí hay que programar actividades, pero hay que buscar a Dios. Y las actividades deben ser enfocadas, deben ser bien planeadas, con un propósito determinado, y no un montón de actividades sin un propósito bien determinado. Porque es que aún en las actividades que muchas veces llamamos de recreación y de distracción para traer jóvenes, por ejemplo, no hay palabra de Dios, no hay oración. Entonces tiene que haber una combinación de ambas cosas. ¿De qué vale que estemos jugando fútbol, soccer, 2 horas ahí y no se hayan dedicado ni siquiera media hora para poder compartir una verdad bíblica y orar los unos por los otros? El propósito no es jugar fútbol, eso es algo secundario y sabemos que es importante y puede ser una herramienta para atraer a las personas, pero no olvidemos lo más importante, lo mejor. Y es el énfasis en la palabra de Dios y la oración, la comunión de los unos por los otros, entre los unos y los otros. Eso es lo más importante, hermanos. Porque finalmente, como escuchábamos este himno al principio, lo más hermoso de todo esto es que hay un nombre escrito en la gloria. Y dice que es nuevo, no sabemos si nos van a cambiar el nombre en la presencia de Dios. Pero es su nombre y el mío están escritos en el libro de la vida. Y en eso es lo que dice el Señor, que debemos gozarnos. Cuando los discípulos vinieron contentísimos, que porque los demonios se les sujetaban y todo esto, el Señor les dijo, está bien, pero alegraos más bien en que vuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Eso es lo que tenemos que cuidar. Que ese nombre esté escrito en el libro de la vida, hermanos. Hay un nombre escrito en la gloria. El mío es su nombre y es el mío, que están escritos en ese libro de la vida eterna. Que Dios nos ayude
entendamos que Él nos ve, Él nos cuida como cuidó de Agar. Y Él nos llama por nuestro nombre, porque Él nos conoce. En la palma de sus manos nos tiene esculpidos. Y como dijo el Señor a su pueblo, que definitivamente es algo que nosotros también podemos apropiarnos en cierta manera. La promesa o la palabra que encontramos en Isaías 43. Ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Y aunque definitivamente es una promesa para Israel, como pueblo de Dios, nosotros también somos creación de Él. Nosotros también hemos venido a participar de las promesas y el pacto hechos a Israel por cuanto hemos creído en el Mesías. También nosotros somos de Él y Él nos ha puesto un nombre, independientemente del nombre que nos han puesto nuestros padres, con el que nos bautizaron. Hay un nombre nuevo que ha sido dado por Dios a cada uno de los redimidos. Y hermanos, gocémonos y alegrémonos en esa verdad. Puede que esté sufriendo usted en esta mañana, puede que esté pasando una gran prueba, pero afine sus oídos y escuchará la voz de Dios por medio de su Espíritu que le dice: Juan, Juan, María, María, José, José, Pedro, Pedro, no sé, el nombre que sea. Y le está llamando a que medite en la realidad de la presencia de Él en su vida y el cuidado que tiene de cada uno de nosotros. Que Dios les bendiga. Vamos a orar una vez más. Bendito Salvador, en esta mañana alabamos y bendecimos tu nombre. Y te damos gracias por esta gran verdad de que tú eres el Dios que nos ve. Eres el Dios que estás en cada una de las situaciones que nosotros vivimos. Sean las grandes alegrías, o sean los grandes fracasos, o sea una situación de sufrimiento, Señor. Allí estás tú mirándonos y llamándonos por nuestro nombre para que despertemos y pongamos toda la confianza en ti. Te rogamos que nunca falte en nosotros esa fe en ti, Señor, y en tus promesas, que son todas en el sí y en el amén por medio de Jesucristo. Tú sabes en esta mañana, Señor, que hay hermanos nuestros que están pasando por situaciones muy difíciles, muy tristes, donde no encuentran esperanza, se desesperan, se frustran, y es normal, Señor, que en una situación así estos sentimientos vengan. Por eso yo te ruego que tú, Señor, traigas consolación y fuerza a estos nuestros hermanos. Que tú llegues en esta mañana allí a los oídos de nuestra hermana Esmeralda y le digas: Esmeralda, Esmeralda, yo estoy contigo, no temas. Yo soy el Dios Todopoderoso, yo soy el viviente que te ve. Y que veo también a Bobby allí en el hospital, y que estoy cuidando de su vida, y haré con él lo mejor para su vida y para las de ustedes. Que ella pueda recibir esa fuerza en esta mañana. Y así, Señor, tú sabes que hay otros que están en situaciones similares, con sus seres queridos internados. Gracias por los avances que hemos escuchado. Y, Señor, gracias porque a pesar de que Bobby se puso mal otra vez, estamos todavía en pie, rogándote por su salud y su recuperación y confiando en ti, Señor. Porque tú eres bueno, tu misericordia es eterna. Y sabrás, Señor, glorificar tu nombre en medio de esta situación. Te pedimos, Padre, por todas las demás necesidades. Te seguimos rogando por Norma Escobedo, que tú sigas
Señor, de cerca esta situación y podamos observar la obra tuya en la vida de Norma. Sigue obrando, Señor, en Jessy Rocha, y si ha de ser trasladado hacia otro lugar, Señor, que sea para bien y que siga recuperándose, Padre Santo. Lo mismo te pedimos por Carlos, Señor, Delgado. Tú conoces la situación de salud de este hombre, que nuestra hermana Mariquina ha pedido oración por él. Pedimos que tú te glorifiques en su vida. Sigue consolando a Hilda, Señor, ante la pérdida de su esposo, que ella pueda asimilar esto, que este proceso de duelo, Padre, pueda ser satisfactorio para ella y la fortaleza del cielo esté con su vida. Así, Padre, te pedimos por la vida de nuestro hermano pastor del distrito, que aparentemente todo está bien, no hemos escuchado nada más, pero rogamos que pueda estar completamente sano de este virus. Por el hermano superintendente general también, y por todos, Señor. Por Natanael, esperamos recibir buenas noticias de su estado de salud, Señor, y que tú seas glorificado en la vida de esta familia y en la vida de nuestro hermano. Así, Padre, te pedimos por el hermano de nuestro hermano Félix, Carlos Menchaca, que este tratamiento surta, Señor, efecto positivo en su vida y él pueda verse libre de este cáncer en el nombre de Jesús. Pedimos por Bianca y su alumbramiento, Señor, que su presión arterial se normalice y que ella pueda tener un alumbramiento exitoso, Señor, sin ningún riesgo, sin ninguna complicación. Bendice a Bianca, bendice a Félix, bendice, Señor, a la familia Menchaca. Gracias por ellos, por su ejemplo e inspiración para nuestras vidas. Así, mi Dios, te ruego por esta prima de nuestro hermano que nos visitó el domingo, que necesita un empleo, vaya en Cancún, te rogamos que tú abras puertas para ella, que ella pueda ver el milagro tuyo proveyendo, Señor, un empleo que sea, Señor, suficiente para que satisfaga sus necesidades, Señor. Bendícele. Así, Padre, cualquier otra petición, pedimos que si escapa a nuestra mente, tú, Señor, estés allí obrando, porque tú sí conoces cada una de nuestras situaciones. Te alabamos y te bendecimos. Te pido por Ana, Señor, que está teniendo esta tos que no la deja tranquila. Te pedimos que tú pongas tu mano. Cualquiera que sea, Señor, el mal que le está afectando, te pedimos que tú sanes a Ana Rizzo, Señor, y ella pueda ver tu mano poderosa sobre su cuerpo. Te quiero agradecer por los resultados negativos de la prueba que se hizo mi hija Evelyn. Te alabo y bendigo por eso y te ruego que guardes sus vidas, Señor. Oh Dios eterno, continúa con nosotros mostrándonos tu camino, dándonos dirección, Señor, en el cuidado de tu iglesia. Te lo pedimos humildemente en el nombre de Jesús. Amén. Que la paz de Cristo sea con todos y que Dios les bendiga a todos, hermanos. Amén.